qué bendición. Vamos a dar comienzo mientras los niños van bajando. ¿Cuántos saben cuál es el tema que nosotros utilizamos durante toda esta temporada? Las promesas. Mira a la persona que tienes allí al lado tuyo y dile: tu Dios es un Dios de promesas. Y hace algunos domingos atrás hablábamos y llegábamos a una conclusión. No sé si tú te acuerdas, pero la voy a repetir. La mayoría de las veces tú y yo no vemos las promesas porque no queremos verlas. Dios ya te ha dado las promesas. Tú y yo estamos caminando en la tierra prometida. Solo que muchas veces tenemos diferentes expectativas, queremos que Dios haga de ciertas maneras y como que no nos confundimos, ponemos a Dios en un molde y vemos que Dios no es un molde. Dios no actúa como tú y yo quisiésemos que actuara. Todos alguna vez vimos esa película Almighty, con un famoso actor donde él por unos instantes pudo tener los poderes de Dios. Y entonces él empezó a decirle sí a todo el mundo. Todo lo que tú pidas, tómalo, 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 te lo concedes. Y en cuestión de minutos, el mundo se volvió un caos. Porque muchas veces nosotros no pedimos como nos conviene. Nosotros pedimos como queremos. Entonces, ese es el problema de no ver las promesas de Dios. Pero las promesas de Dios ya están en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. De esta misma idea, yo le seguía preguntando: Señor, muéstrame qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida para poder ver más tus promesas. Y hoy yo quiero que miremos una de las promesas más importantes que Dios nos puede haber dado. ¿Estás listo, mi amado? Abre tu Biblia, por favor, en Hebreos. En Hebreos capítulo 4, vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 16. El autor de la carta a los Hebreos está diciendo algo que es muy importante. Dice así: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Verso 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Padre, hoy venimos a tu casa, Dios, porque creemos en ti, Señor. El hecho de que estemos acá, Padre eterno, es una muestra de que no dejamos que el mundo nos engañe, de que no dejamos que las prioridades nos sobrecojan y le decimos a todos que tú eres lo más importante. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa y te pido que esta palabra ministre el corazón de mis hermanos de la misma manera que ministraste a mi vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados, ¿de qué promesa es la que estamos hablando acá? El autor de los Hebreos da varias cosas que nos está diciendo y dice: todo esto es gracias a Jesús. Amén. Pero ¿qué es lo que estamos recibiendo? Si tú pones atención a lo que él dice, la promesa la encontramos en el verso 16 de esa lectura que encontrábamos, donde el autor de Hebreos nos dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Cuál es esa promesa que Dios te ha dado a través de Jesús?
Mira a la persona que tienes allí al lado y dile que tú y yo nos podemos acercar al trono de la gracia. ¿Cuál es la promesa más increíble que como cristianos tenemos? Que podemos acercarnos al trono de la gracia. Así que yo quiero hablar de esa promesa, la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Mis amados, cuando pensaba, cuando oraba, cuando leía la palabra de Dios, yo me he dado cuenta que la gracia de Dios es el favor, la misericordia, la bondad, la fidelidad, la fuerza que Dios le da al hombre cuando éste se acerca a su presencia. Todos podemos acercarnos a esa gracia por la obra ¿de quién? De Jesús. Gracias a lo que hizo Jesús, que partió el velo en dos. Dijo, ahora todos los que creen en mí pueden ¿qué? Acercarse confiadamente. Todos necesitamos gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es la que nos ayuda a vivir el día a día. ¿Cuántos de los que estamos acá muchas veces vemos a nuestro alrededor, vemos la vida y decimos, wow, esto es difícil? Esto no son fake news. La vida es difícil. A veces hay problemas, hay obstáculos, hay enfermedades. A veces la esposa no sale rápido de la casa. A veces el marido no saca la basura. A veces los hijos no prestan atención. A veces pasan cosas difíciles. Y tú y yo necesitamos de esa gracia para poder seguir caminando, para poder seguir enfrentando las dificultades. Ahora, hay una muy buena noticia. Esa gracia, tú y yo no la compramos. Tú y yo no la ganamos. No es porque tan bien nos presentemos ante Dios. No es porque tan santos caminemos delante de Dios. Su gracia es un regalo que no lo merecíamos. Porque si Dios nos diera lo que mereciéramos, sería difícil. Sería difícil. Pero Dios nos da su gracia como un regalo, como los regalos que vamos a recibir en estas Navidades, como los regalos que recibimos en nuestros cumpleaños, como esa sorpresa que alguien te da y uno dice, ¡ah! No me esperaba esto. La gracia es algo que tú y yo no esperábamos y se nos dio. Con esto no quiero decir que entonces tú y yo podemos hacer lo que queramos y Dios nos va a dar la gracia. Porque no funciona de esa manera. Dios ha dado principios, ha dado estatutos, ha dado mandamientos y dice, si tú no te apartas de este camino que yo te doy, si tú mantienes este libro en tu mente, mi bendición te perseguirá. Y todos sabemos que la bendición de Dios nos persigue. Pero acá estamos hablando de la oportunidad de irse a presentar frente a alguien importante. En algunas ocasiones de mi vida he tenido que presentarme frente a personas que tienen la oportunidad de alterar el curso de mi vida. Y muchos de los que están acá han tenido esa misma oportunidad. Siendo, por ejemplo, una persona que emigró de mi país, un día una persona frente a mí aparentemente tenía la oportunidad de decirme sí o no. Un día un doctor te puede dar la aparente noticia de sí puedes tener hijos, o te va a decir no puede tener hijos. Un día alguien te va a decir sí puedes hacer esto, sí puedes trabajar en este lugar, sí puedes estudiar en este lugar que tú quieres estudiar. Y en otras oportunidades esa misma persona te dice no se puede. Tu hijo se presenta ante ti y te dice, papá, yo quiero lo nuevo, yo quiero el nuevo iPhone, yo quiero el nuevo Xbox, yo quiero el nuevo PlayStation. Y tú le dices, no se puede en este momento. Y tú y yo tenemos la oportunidad de acercarnos ante el trono de misericordia y presentarnos ante Él para recibir su ayuda, para recibir su fortaleza. Es por eso que Dios dice,
todos los que estén cansados y cargados, ¿qué deben hacer? Venir a Él. Si tú no vas a Él, ¿no vas a qué? A recibir. Si tú no pides, no obtienes. Por eso hay un dicho que es muy interesante que dice que el que no llora, no come. Es importante que tú y yo entendamos que para poder recibir la ayuda de Dios tenemos que buscarle primero. Porque la gracia de Dios es ese regalo que recibimos por medio de Jesús. ¿Y saben en dónde yo veo la gracia? La gracia la veo en cuando Dios escoge a Abraham y le dice, yo te escojo para que tú, a través de ti se van a bendecir todas las familias de la tierra. Y a donde tú vayas yo te voy a multiplicar y te voy a prosperar. Veo la gracia de Dios en José, que aunque fue llevado esclavo a Egipto, todo lo que José hacía era ¿qué? Bendecido. Veo cómo Dios mueve y utiliza a Moisés para sacar toda una nación de Egipto a una tierra prometida. Y Moisés necesitaba esa gracia de Dios. Porque la vida es difícil. Lidiar con un pueblo, el obispo lo debe saber, es difícil. Lidiar con tu casa a veces es difícil y necesitamos ayuda. Mira a la persona que tienes allí al lado tuyo y dile, necesito ayuda. No está mal reconocer eso, porque a veces somos orgullosos y decimos, yo todo lo puedo. Yo no necesito de nadie. Bueno, déjame decirte, en la vida necesitamos de otras personas y necesitamos de Dios. Y Dios ha dicho, hijo, este es el regalo que tengo para ti. ¿Cuántos necesitan ese regalo? En esa misma carta que nosotros leíamos, hay otro verso que me parece interesante. Acompáñame a Hebreos, capítulo 12, verso 15. Porque Dios quiere mostrarnos hoy que hay algo que en muchas ocasiones nos impide obtener ese regalo que es gratuito. Y vamos a mirar qué es. Dice la palabra del Señor, mirad bien, no sea que alguno, ¿cómo dice? Deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo así? ¿No quiere un regalo? Y entonces, ¿cómo una persona deja de alcanzar la gracia de Dios? ¿No que era gratis? ¿No que yo no tengo que hacer absolutamente nada? Bueno, el autor de Hebreos nos está diciendo que uno tiene que alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mis hermanos, la gracia es algo que está disponible para ti y para mí en todo momento. Pero hay un obstáculo que nos impide presentarnos a esa gracia. ¿Cuál es el obstáculo? La iglesia en ese momento puede decir, yo ya me sé, pastor, los obstáculos. El pecado. El pecado es un obstáculo gigantesco. Pastor, una vida en santidad. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Pastor, yo me tengo que saber la Biblia de derecha a izquierda. Pastor, yo tengo que venir a la escuela de obreros, a la escuela bíblica. Pastor, yo tengo que llegar temprano al servicio dominical. Pastor, yo ya me sé todas las reglas. Y nos volvemos cristianos porque obedecemos las reglas de Dios, pero no alcanzamos la gracia. ¿Sabes por qué? Mira a la persona que tienes al lado tú, porque tú le vas a predicar y dile, muchas veces tú eres un cristiano amargado. Es un cristiano amargado, un cristiano que no sabemos las reglas, un cristiano que sabemos que no hay que mentir, un cristiano que sabe que no tiene que andar codiciando la mujer del próximo, no tiene que andar codiciando el carro del vecino, la casa de la nueva familia. El cristiano sabe esas cosas. El cristiano entiende que tiene que ser santo, que tiene que caminar de la manera que Dios dice que camine. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa?
que nos dejamos de presentar ante el trono de la gracia porque empieza a crearse en nosotros una semilla, una raíz. Y esta raíz es ¿qué? La amargura. ¿Qué es la amargura? La amargura es un sentimiento profundo que nace en nuestro corazón de frustración. Es un sentimiento que nace en nuestro corazón de resentimiento. Es un sentimiento que nos invita o nos empuja a estar desanimados. Es un sentimiento silencioso. Porque cuando vamos caminando en una vida que es difícil, vemos al que prospera a nuestro lado. ¿Y qué pasa? Nuestra mente empieza a comparar. Y empieza con las preguntas, ¿por qué a él y por qué no a mí? ¿Porque él es mejor que yo? Y empezamos, yo soy más santo. Yo voy a la iglesia, yo sí me leo la Biblia, yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo sí hago, yo sí esto, yo sí lo otro. Y él que no hace nada, él sí lo tiene. Y eso le pasó a David en uno de los salmos, súper interesante. Y él le decía a Dios, Señor, ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué mi jefe que no te conoce tiene tanta plata? ¿Por qué mi hermano que no te quiere aceptar en su corazón, por qué le va bien? ¿Por qué prosperan los malos? Y Dios le dice, no te preocupes, porque la vida no se trata de compararse a través de un Instagram donde tú miras tu vida y miras la otra vida de la otra persona. Dios hará como Él quiera hacer con esa persona y Dios hará contigo lo que quiera hacer contigo. Pero cuando el gusanito de la amargura entra en nuestro corazón, nos empieza a frustrar. Y empezamos a decir, ¿dónde está Dios? Dios no está acá. Dios no me mira, Dios no mira mi dificultad, Dios no mira mi problema y empezamos a resentirnos. Es que he estado 10 años en la iglesia y no ha cambiado nada. Es que he venido orando por 21 días en un devocional que encontré en internet y nada se ha cambiado. Y hacemos eso constantemente y nuestro corazón se sigue envenenando. Porque la frustración de no ver lo que queremos nos empieza a acabar y nos empieza a reducir. Y ese es el obstáculo que el escritor de Hebreos le decía, iglesia, ten cuidado. Y en este verso parece que es algo tan sencillo. El escritor de los Hebreos podría haber dicho, tengan cuidado de la fornicación. Tengan cuidado del adulterio, tengan cuidado del chisme, tengan cuidado de la mentira porque es un obstáculo para ver la gracia de Dios. El escritor lo hubiese podido decir, pero el escritor inspirado por Dios dice, tengan cuidado con la raíz de amargura. Ahora, la raíz, esa semilla en tu corazón, da frutos. ¿Cuántos conocemos los frutos del Espíritu Santo? La iglesia estudiosa dice amén. Y podemos decir amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre. Y toda la iglesia dice amén, amén, amén. ¿Por qué no? Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y entonces vemos cristianos que son mansos, cristianos que son alegres, cristianos que tienen el Espíritu Santo. Pero vemos otros cristianos que tienen otros frutos. ¿Han visto esos cristianos que siempre son carizbajos? Cristianos que son de mal genio. Cristianos que no les brilla a los ojos de la alegría y la esperanza de un nuevo día, sino cristianos que se levantan y dicen otro día más, otro sufrimiento más, otro día donde me tengo que estrellar contra personas inconversas en mi trabajo. Otro día más donde tengo que continuar pensando qué voy a hacer de mi empresa, qué voy a hacer de mi trabajo. Otro día más donde tengo que verle el rostro a la persona que erróneamente escogí. Y empiezan a
empieza a ocurrir eso en tu corazón. Y entonces los cristianos atacamos los frutos. Y entonces decimos, uy, sí, no tengo que seguir diciendo esas cosas. No tengo que comportarme de esa manera. Y quitamos los frutos. Pero ¿qué pasa con la raíz? Sigue estando enterrada en tu corazón y en mi corazón. Y en la siguiente temporada nuevamente, frutos. Y nuevamente empieza a sentir ese sentimiento de frustración, ese sentimiento de no he logrado nada. De mi vida ha sido un desperdicio desde que nací hasta este momento. Donde no puedo salir, siempre sigo en el mismo empleo, en el mismo nivel, con el mismo income, con la misma situación, con la misma enfermedad. Y entonces la vida te empieza a absorber. Y el escritor decía, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando eso llegue? Dice, lleva todas tus cargas ¿a dónde? A Él. Pero la amargura es un obstáculo. Y entonces la amargura te impide acercarte al trono de la gracia. La amargura hace que tú digas, yo voy a orar, pero no, esto no va a cambiar. ¿Para qué oro? No quiero decir que voy a empezar a pecar. No voy a empezar a pecar. Tengo un mal matrimonio. Sí, tengo un mal matrimonio, pero ¿para qué luchar? ¿Para qué pedirle a Dios ayuda? Tengo un problema económico, tengo un problema de salud. Me voy a acostumbrar. Tal vez esta es la voluntad de Dios, que yo sufra. Y nos acobijamos de todos esos pensamientos y creemos que la vida que llevamos es lo que Dios quiere para nosotros. Pero déjame decirte algo, la vida que llevas no necesariamente es lo que Dios quiere para ti. Porque tú tienes mucho control en tu vida. Y tú y yo nos acercamos ante el trono de la gracia y le decimos, Dios, esto es lo que yo quiero hacer, Padre, esto es lo que tú quieres que yo haga. Lo puedo hacer, voy a ser esforzado, voy a ser valiente, voy a ser diligente, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero cuando las cosas no resultan, cambia nuestra mente. Y entonces nos empezamos a debilitar. Y hoy yo quiero que veamos dos frutos muy presentes de la amargura. Porque les tengo que confesar, cuando hacía la predicación, estaba investigando, estaba leyendo la Biblia y entonces me dio vamos a hacer un test de esos que ponen random en internet de la amargura. Vamos a contestar todas las preguntas que dice este test sobre la amargura. Oh, sorpresa mía, 45% de amargado. Yo decía, pero yo creo que mi vida no era tan mala. Y yo decía, Dios, ¿en dónde estoy amargado en mi vida? Porque yo creo que estoy bien. Y Dios me empezaba a hablar. Mira esta primer fruto de la amargura para ver si somos cristianos amargados o no. ¿Estamos listos? Abre tu Biblia en primera carta a Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1. Es la historia del nacimiento del profeta, uno de los profetas más importantes de todo el Antiguo Testamento. El profeta que Dios utilizó para ungir a Saúl, el profeta que Dios lo utilizó para ungir a David, el profeta que dirigió a Israel por muchísimos años. Un hombre como ninguno. Pero ese hombre tenía una mamá. Y hoy vamos a mirar unas cosas que me parecen importantes de esto. Primera carta de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, desde el verso 7 hasta el verso 8. Miren lo que dice la palabra del Señor. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba ¿cómo? Llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana, el esposo. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Y entonces ahí entran todos los que han predicado de ese verso y dicen, machista Elcana. Dice, ¿me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos?
Y hay muchas pastoras que han predicado sobre pero hoy yo voy a alabar al Cana. Si tú lees versos anteriores, hay una historia. Todos los años el pueblo de Israel tenía que ir al tabernáculo a presentar una ofrenda especial. Y todos los años dice que el Cana preparaba una ofrenda y cuando la empezaba a repartir, él daba una porción especial a Ana. Ahora, esto es importante porque en el Antiguo Testamento tener hijos era lo más importante para una familia. Si tú no tenías hijos, tú eras considerada una persona en maldición. Una persona que Dios no estaba contigo, una persona que había hecho algo malo y había sido castigada por Dios. Por eso no tenía hijos. Eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Y entonces Ana estaba casada con el Cana y Ana no podía tener hijos. Sin embargo, el Cana nunca le echó en cara que no tenía hijos. Yo no leo en la Biblia en ninguna porción que dice y el Cana estaba cansado porque Ana no producía hijos y entonces empezó a mirar a otra mujer. O el Cana le recriminaba día y noche que no era fértil. ¿Qué hacía el Cana? Le daba una porción especial, una porción mejor que al resto de su familia, porque al Cana no le interesaba los hijos de Ana. El Cana amaba a Ana y por eso le daba algo especial a ella. ¿Cuántos años esto pasó? No sabemos cuántos años pasó, pero pudo haber sido muchos años, donde año tras año el Cana le daba lo mejor a esa persona porque la amaba. Qué especial es tener a alguien que tú sepas que te ama y que tú sabes que, por ejemplo, en esta Navidad se va a esforzar para darte algo que te saque una sonrisa. No tiene que ser un regalo extremadamente costoso. No tiene que ser algo que sea del otro mundo. Cuando tú conoces a esa persona, con los detalles más pequeños, te sacan una sonrisa. Y el Cana hacía eso todos los años. De lo mejor le daba a Ana. Pero Ana seguía mirando a Penina porque Penina sí tenía ¿qué? Hijos. Penina sí tenía el carro. Penina sí tenía la casa. Penina sí tenía las vacaciones. Penina sí tenía el ingreso económico. Penina sí tenía la salud. Penina tenía lo que tú no tienes. Y entonces, ¿cómo terminaba Ana? Llorando y sin comer. Gracias, acá solo lloramos, porque comer sí comemos. Pero hay cristianos que pasan la vida con este fruto. ¿Cuál es este fruto? La amargura hace que tú y yo menospreciemos lo que tenemos. Porque nuestros ojos están mirando lo que no tenemos. Porque abrimos nuestras redes sociales y miramos lo que las demás personas han logrado, lo que las personas afuera de mí han conquistado y yo no lo tengo. Y entonces empezamos a entrar en la presencia de Dios con una raíz ¿de qué? De amargura. ¿Sabes cómo tú y yo oramos cuando tenemos una raíz de amargura? Como oró Ana. Dice que entró amargada, orando y diciendo: Señor, no tengo hijos. Señor, ¿por qué me castigas de esta manera? Señor, yo esto, Señor, lo otro. Y muchos decimos: ok, pero Dios le concedió el milagro. Pero no tenía que haber sido la oración una oración amargada. ¿Cuántos de nosotros entramos a la presencia de Dios no porque estamos quebrantados de espíritu, sino porque estamos amargados? Y exponemos toda nuestra petición, que no se convierte en una petición, se convierte en una queja. Y empezamos a reclamarle a Dios. Y salimos de la oración de la misma manera que entramos. Más estresados, más preocupados y más decepcionados de la vida.
Si tu oración se ha convertido en eso, déjame decirte que estás orando en amargura. Y lo más probable es que seas un cristiano amargado. No sé si te acuerdas la historia de Noemí. La estudiamos hace un par de semanas atrás. Noemí tenía una familia que vivían en una tierra y en esa tierra hubo hambruna. Se movieron de esa tierra, llegaron a Moab y en Moab Noemí pierde a su marido, pierde a sus 2 hijos y queda con 2 nueras. Una de las nueras se va y la otra nuera se queda con Noemí. Y Noemí dice las palabras más célebres de ese libro: ya no me llames Noemí, llámame Mara, porque estoy amargada. Porque la vida no ha sido fácil conmigo y tengo todo el derecho de estar de mal genio. Tengo todo el derecho de estar deprimido. Tengo todo el derecho de estar triste. Tengo el derecho de andar por el mundo cabizbajo. Porque la vida no ha sido fácil conmigo. Y se cambió el nombre. Y hay muchos cristianos que ven las dificultades y entonces dicen: yo tengo el derecho de reclamar. Yo tengo el derecho de exigir. Yo tengo el derecho de andar de mal genio con todo el mundo porque Dios no ha contestado mi oración. Y nos olvidamos de lo que sí tenemos. Ejercicio mental. ¿Qué tienes en este momento en tu vida? Piensa las relaciones cercanas que tienes en este momento. Algunos tienen a su esposo, a su esposa, tienen hijos, tienen familia, tienen una familia en la fe como es la iglesia. ¿Qué tienes en este momento? Cuando te acercas a Dios, ¿qué es lo primero que tú le dices a Dios? Mi esposa, en días pasados estábamos orando los 2 y me regañó. Y por eso es que mi score de amargura fue tan alto. Porque mi oración, yo me desgarré orando. Y cuando terminamos nuestro momento de oración lloré. Después mi esposa oró. Después mi esposa me dijo: uy, qué oración tan tóxica. Esa oración no era pidiéndole a Dios, esa oración era reclamándole y mostrando todas tus virtudes y todo lo que tú has sido bueno y todo lo que tú te mereces que no tienes. ¿Qué es esa oración? Y yo tuve que callar y decir: sí. Mi oración se convirtió en un resumen que yo le presento a Dios. Señor, estas son las razones por las que merezco ser bendecido. ¿Por qué no tengo mis bendiciones? Y mi esposa me decía: amor, es gracia. Mira todo lo que tenemos. Y en mi oración, donde estaba llorando, donde clamaba, donde decía, en ningún momento le dije: Dios, gracias por lo que tengo. Gracias por la familia que me tengo, la esposa que me has dado. Todo lo que tengo, Señor, es gracias a ti. Es por eso que el salmista dice: entrad por sus puertas con acción de ¿qué? De petición y de llanto y de murmura y de... No, ¿de qué? Tú y yo entramos a la casa de Dios a decirle ¿qué? Gracias. No hay nada más feo que una persona desagradecida. No hay nada más feo que tú estés en una casa cenando con alguien y le pongas un platillo que tú has preparado con esfuerzo, que has dedicado tiempo y la persona te dice: y lo más rico fue la soda. Lo más rico fue que en ese momento estaban pasando mi programa favorito. No hay nada más feo que una persona desagradecida. La raíz de amargura: pone tus ojos en lo que no tienes. Eso es lo que hace la amargura. De tu oración, si tú tuvieses que hacer un cálculo de todo lo que tú oras, ¿cuánto tiempo dedicas a orar por las cosas que no tienes? ¿Y cuánto tiempo dedicas agradeciendo por las que sí tienes? Y vamos a mirar cuántas oraciones amargadas hay en este lugar. Mira a la persona que tienes al lado tuyo y dile: la próxima vez que ores, entra con acción de gracias.
Un corazón agradecido alegra el corazón de Dios. Y por eso te puedes presentar con tus problemas y con tus circunstancias difíciles a Dios, pero antes de entrar a pedirle fuerza, le estás diciendo: Señor, gracias por todo lo que tú me has dado. Y seguimos adelante. Segundo fruto de un cristiano amargado. La amargura resalta todas las cosas malas que pasan en tu vida. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con esas personas que uno les dice: Dios, pero tú tienes una suerte re mala, porque todo lo que haces, todo está mal. Te pegas, no te salen bien las cosas, te roban, te caes. O sea, tú estás mal todo el tiempo. Y es porque la amargura pone un filtro en tu vida, en mi vida, en mi mente, en tu mente. ¿Y qué es lo que hace el filtro? Ustedes han visto esos filtros que utiliza la gente, los jóvenes, que utilizan los jóvenes en Instagram, en TikTok, que empiezan y le toman una foto a una dama y entonces la dama está completamente maquillada. Y le toman la foto y cuando miran en persona y dicen: ¿es la misma persona? Porque el app resalta ciertas cosas que tú y yo no vemos y hacen las cosas mucho más bonitas de lo que realmente son. Es por eso que muchas personas dicen: yo no puedo ir a dates donde al principio yo haya ido solo por internet, porque en la foto de perfil todos tenemos la mejor foto de perfil para nuestra presentación. Todos estamos increíbles. Ese día las chicas se maquillan, se peinan, los hombres se ponen una buena camisa y se toman la foto, y es la misma foto que llevan usando por los últimos 7 años. Porque es lo mejor que pudiste resaltar. Bueno, la amargura empieza a darle fotografías a tu vida. Y chic, chic. Uy, mira esa casa tan fea. Chic, chic. Mira el barrio, se está poniendo cada vez más peligroso. Cada vez hay más basura, cada vez hay más delito. Mira, chic, chic. Mira la ciudad, cada vez está peor. Mira la economía se está cayendo, la economía nos va a arruinar, no vamos a tener que comer. Llegó la recesión económica, no vamos a tener posibilidad de alimentar a nuestras familias, nuestros hijos ya no van a ir a la escuela. Y nuestra vida se llena de fotografías mentales resaltando todo lo malo. Y esa es la realidad que viven muchos cristianos. Con esto yo no digo que tú y yo neguemos con lo que arrancamos al principio. La vida es complicada, pero la vida es más fácil con Dios. Pero la raíz de amargura te pone siempre lo malo primero. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, verso 14. ¿Qué es lo que hace la raíz de amargura en el Hijo de Dios? Su boca está llena ¿de qué? De maldición y amargura. ¿Qué es la maldición y qué es la amargura? Lo que hablamos todo el día. Es que este gobierno no va para ningún lado, es que esta iglesia no va para ningún lado, es que esta casa no va para ningún lado, es que la economía no sirve para nada, es que este carro no me sirve para nada, es que cada día estoy más gordo, más calvo, es que cada día las cosas están más feas, más complicadas. Y andamos tú hablas con cristianos que tienen una carga negativa que te drenan toda la energía con que tú llegas a hablar. Tú llegas y dices: qué chévere, estamos vivos, estamos alegres. Y tú hablas con esa persona y siempre: no, ahora tengo un nuevo dolor, ahora me duelen las rodillas, ahora me duele la espalda, ahora me duele la cabeza, ahora esto no pasó, ahora siempre es maldición. Yo no voy a poder, yo no lo voy a lograr, Dios no está conmigo, Dios no me está escuchando. Y estamos hablando porque la raíz ya está dando frutos grandotes. Cuando la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la palabra de Dios dice que el que pide se le dará.
Cuando la palabra de Dios dice que aunque el enemigo venga contra nosotros por un camino, por 7 va a tener que huir. Cuando el enemigo dice, ¿dónde está tu Dios? Nosotros decimos, Él es mi refugio, mi torre fuerte, el lugar donde me reconforto. Pero estamos completamente llenos de palabras amargadas, de palabras de maldición. Y cada vez que yo repasaba la predicación, decía, uy, creo que el score tiene que subir. Creo que soy un poco más amargado. Mentí en un par de preguntas. Eso es lo que quiere el enemigo. Robarte la alegría y la felicidad. ¿De que la vida está bien? No necesariamente. De que tú estás con Jesús y que Jesús murió por ti. Porque cuando la raíz de amargura entra, nos dañamos. Pero cuando el Espíritu y el fruto del Espíritu está en nuestras vidas, entonces decimos lo que dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo? He estado en prisiones, he estado en naufragios, he estado en cárceles, he estado en diferentes situaciones, me han mordido hasta serpientes, no sé este tipo, ¿dónde se metía? Y decía aún así, pero toda la gloria la recibe Dios, porque todo lo que vivo ayuda al Evangelio. Todo lo que hago beneficia a Dios. Y ahí es donde aparece, porque más es el que está conmigo que el que está en ¿quién? En mi contra. Ese es el fruto que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. Y con ese fruto nos acercamos a Dios. Y le decimos, Señor, necesito esto, necesito lo otro, necesito aquello. Pero te doy gracias porque tú sigues en el control. Si tienes esa raíz, alguna de esas dos cosas, es necesario que hagas un stop en tu vida. Porque eso es lo que te está impidiendo acercarte a Dios. Y eso es lo que te está impidiendo recibir su gracia. Te dejo solo 3 cosas que puedes hacer para empezar a contrarrestar la amargura en tu vida. La primera cosa que tú y yo tenemos que hacer es celebra todo lo que Dios te ha dado. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es una celebración? Una celebración es una fiesta, una alegría. Es cuando tú recibes una noticia y tú dices, esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que yo estaba esperando y vamos a hacer fiesta. Es por eso que Dios, cuando mandaba al pueblo de Israel de lugar a lugar, ponía a los músicos adelante y tocaban la trompeta y tocaban las bocinas, porque decía, ha llegado el pueblo de Dios, hemos llegado a la tierra prometida. Y entonces todo el mundo sabían que eso era una celebración. Celebra a tu esposa, celebra a tu esposo, celebra a tus hijos. Ya no solo le voy a decir, Señor, gracias por la esposa que tú me has dado porque es hermosa. No, voy a celebrarla, voy a hacer algo en conmemoración a lo que Dios me ha dado. Señor, gracias por la iglesia que tú me permites estar. Bueno, yo voy a celebrar que voy a estar en la iglesia. Celebra. Porque en la celebración se involucra tu mente y tus emociones, tu espíritu y todo. Tu Dios es un Dios alegre. Tu Dios es un Dios de alegría. Con esto no quiero decir que te aferres al pasado, porque hay muchas personas que celebran los acontecimientos de hace 15 años. Entonces voy a celebrar que hice tal cosa, hice tal otra cosa, y nos olvidamos de vivir en el presente. Celebra los acontecimientos que han pasado, recuérdalos, es necesario hacerlo, sí. Pero celebra lo que tienes en este momento. Amén. Número 2, ¿qué puedes hacer para salir de la raíz de amargura? Dale un nuevo significado a tus recuerdos. Hay muchas personas que dicen, es que yo sufrí esto, yo sufrí lo otro, yo sufrí aquello, y todo te carga emocionalmente de dolor. La próxima vez que recuerdes esos momentos o esos episodios oscuros, reinterprétalos diciéndole, Dios, tú me enseñaste tal cosa de este acontecimiento.
Tal vez me divorcié, tal vez no era lo que pasaba, no era lo que yo debía hacer, pero Dios, tú me permitiste aprender a través del dolor estas nuevas cosas que tengo que hacer. Padre, tal vez mi hijo en este momento ya no me habla, mi hijo no está conmigo, mi hijo no me quiere, pero he aprendido que tengo que ser un mejor padre de esta y de esta y de esta manera. Y reinterpretamos nuestra memoria. Nuestro dolor ya no es dolor, fue un proceso de crecimiento en tu vida y en mi vida. Las caídas que tuviste te hicieron más fuerte. Los golpes que has recibido te ayudaron a prepararte para el día de hoy. Reinterpreta tu pasado y dale gloria a Dios por ese pasado. Y sé orgulloso y dile a Dios, gracias. Y la última cosa, para salir de la raíz de amargura, antes de pedir por más, da más. Antes de que te acerques a Dios a pedir, dile: Dios, yo vengo a darte a ti mi adoración, mi alabanza, mi vida. Yo me entrego como un sacrificio. Antes de pedir de ti, Señor, ¿qué quieres de mí? Y vamos a poder ver, porque volviendo a la historia de Penina, Penina entra a orar amargamente. Y le dices: Dios, ¿sabes una cosa? Esto que tú me vas a dar va a ser completamente tuyo. Y no te lo voy a quitar. Para mí eso es súper impactante. Porque antes de que ella recibiera, ella ya lo entregó. Antes de que tú recibas lo que tú quieres, tienes que entregarlo y decirle: Señor, esto es para ti. No quiero más sin antes darte más a ti. Y creo yo que ese es el antídoto para dejar de ser cristianos amargados. Cierra tus ojos un instante.